Salmo 5. Es un salmo que una vez alguien me dijo, léelo todas las mañanas. Es una belleza. Porque te permite por la mañana, Salmo 5. Porque te permite por las mañanas decir, aquí estoy. Y hoy es una mañana en la que vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer, como les decía, vamos a hacer que este día sea un día de fiesta. Un día en el que todos hemos venido simpáticos, arreglados, duchados, cambiados, perfumados, afeitados y todo lo terminado en gados. Repite conmigo en voz alta. Escucha. En voz alta, en voz alta. No escucho a los de Badajoz, dicen que se toman 4 cafeteras por día. Verso 2, el siguiente, en voz alta. ¿Qué dice al final? El malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? El diablo. Ahora tú vas a dejar que el enemigo habite en ti. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estamos aquí, viendo empezar el culto. ¿Te quieres presentar al Señor? Amén. ¿Te quieres poner de pie? ¿Te quieres decir, Señor, yo estoy aquí? Dios, amén. Aleluya. Yo tenía pues un título para esta mañana y había puesto al son de bocina y el Señor no toca bocinas. El Señor no toca bocinas, el Señor toca trompetas. El Señor, de hecho, sus fiestas solemnes la empieza con el Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah casi lo hora, que es las fiestas de las trompetas, que el domingo día 13 fue el último día, la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, que es como un despertar para el pueblo. El Rosh Hashanah, que es la semana de las trompetas, y es como un despertar. Él hace esta fiesta solemne y la encabeza con la fiesta de la trompeta. Porque es importante que antes de emprender, que sepamos dónde vamos y que tengamos certeza a quién estamos siguiendo y que tengamos nuestro corazón despierto para que después podamos entrar, que es ahora el miércoles, día 23, la siguiente fiesta solemne, que es el día del Yom Kippur, o el día de la expiación, del perdón de los pecados, que es ahora. Pero él la empieza no con bocina, no al son de bocina, sino al compás de la trompeta, o al toque de la trompeta, o al sonido de la trompeta. En su palabra que en nosotros debe haber un nuevo despertar. Que no durmamos como los demás, sino que velemos y que seamos serios, que los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, que nosotros debemos de ser sobrios, ser despiertos y de tener nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender, y que podamos sobre todo entender para estar apercibidos, para estar despiertos, para que no durmamos como los demás, como dice, que no durmamos como los demás, sino que velemos. Es muy importante porque el precio de nuestra paz y de nuestra salud espiritual es la vigilancia continua. Y por eso constantemente el Señor, cuando salió el pueblo de la esclavitud de la parucía del gobierno de Egipto, ¿cómo lo hizo? Al toque de trompeta. Dijo, cuando escuchéis la trompeta, el pueblo se reunirá. Seréis reunidos al toque de la trompeta, estaréis preparados. Al toque de la trompeta podréis marchar como pueblo, como familia, pero sobre todo como un solo cuerpo, unidos, para asaltar la fortaleza del enemigo, y para que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra nosotros. Y el Señor hace con esto para que no seamos
arrastrados por la corriente de este mundo, y para que no sigamos el son de la trompeta. El son de la bocina, perdona, para que no sigamos el son de la bocina, que puede ser las motivaciones de nuestro corazón. Las motivaciones de nuestro corazón. El son de la bocina, un sonido relajante, un sonido aparente, un sonido relajado y confortable, que te relaja, que te adormece y que te deja de llevar por la corriente de este mundo, cuando el Señor dice: no os conforméis a la corriente de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, la única y la mejor que podemos tener para nuestra vida, y no seamos arrastrados por la corriente de este mundo, siendo la bocina de este mundo, la motivación de nuestro corazón que nos adormece. ¿Qué te puede adormecer? La música de este mundo, por ejemplo. La música de este mundo. ¿Qué te puede adormecer? Pues todo aquello que te roba, que te quita, que te resta la energía, fuerza y tiempo para poder trabajar en tu vida. No te voy a decir ya para poder trabajar para el Señor, sino para poder trabajar en nosotros y crecer y madurar. Y ser cada vez personas donde tienen las ideas más claras. Y no siguen la bocina de este mundo. La bocina de este mundo, una música muy agradable. El son de la bocina. Daniel 3, 14 en adelante, dice que habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor es un tipo de anticristo. Es un tipo de anticristo que habló. Había tres que no se postraron a la estatua que había levantado. Estos tres no adoraron lo que le había hecho. Estos tres dijeron: bueno, tú nos has traído aquí como esclavos, nos has traído contra nuestra voluntad porque somos hebreos, nos has cambiado el nombre, porque no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, se llaman Azarías, Misael y Zacarías. Creo que eran los nombres hebreos. Lo que pasa es que el enemigo le puso nombres babilónicos y le dijo: pero no nos puede cambiar el carácter, no me puedes cambiar mi manera de pensar, de sentir, de actuar, me puedes cambiar el nombre, me has traído contra mi voluntad, me has hecho esclavo. ¿Has visto la sabiduría que viene de parte de Dios? ¿Has visto la sabiduría? Nos has puesto sobre gobernantes, sobre la nación, pero no voy a adorar de ninguna manera tus ideales, ni voy a compartir contigo tus creencias. Le dice a Nabucodonosor a estos tres muchachos. Entonces Nabucodonosor, este tipo de anticristo, dice que habló y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Le dice a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice: ahora pues, estaréis dispuestos a oír el son de la bocina, que al oír el son de la bocina, le dice. Se lo está diciendo el anticristo. Se lo está diciendo el enemigo, le está diciendo, como los demás, y no debemos de ser como Vicente, no debemos de ser como Vicente. Sabemos que, bueno, que este mundo tiene sus ideales, ¿no? Y ellos donde estaban también tenían sus principios, tenían sus ideales, pero ellos se propusieron en su corazón no contaminarse, se lo propusieron en su corazón. Y le dijo: mira, nos has cambiado el nombre, pero no me puedes cambiar el corazón, no me puedes cambiar mis actitudes, no me puedes cambiar mis sentimientos, mis anhelos. Me has cambiado el nombre de los nombres innatos que hemos traído y nos has puesto Mesach, Sadrach y Abednego. Y así tenemos que tener nosotros criterios en nosotros mismos. Criterios. Dice que el alimento sólido es para los que van alcanzando madurez, para que por el uso tengan los sentidos desarrollados y el discernimiento del bien y del mal. Y nosotros debemos de tener el alimento sólido, pero para alcanzar madurez. Escuchamos la palabra. Yo esta mañana decía: ¿y qué comparto? Si ya estamos asqueados de tanta palabra. ¿Qué comparto? Si lo más importante es no oír un buen sermón, sino un proverbio, un renglón solamente, y aplicarlo a nuestras vidas, pedirle al Señor las fuerzas necesarias. Él pone tanto el querer como el hacer en tu vida y en mi vida. Él te va a dar toda la buena dádiva, todo lo perfecto, todo el anhelo, el deseo, pero también va a forzar tu voluntad.
para que lo puedas conseguir. Con nosotros solos no podemos, porque la bocina está por donde quiera que tú vayas. Y, amigo, la bocina puede ser las motivaciones que tú tienes en tu corazón. Si tu motivación está, pues, en decir, Dios mío, enséñame en este día a andar en tus caminos. Enséñame en este día a andar en tu verdad. Enséñame en este día a apartarme de aquellas cosas que pueden traer conflicto a mi vida y que pueden traer conflicto a las demás personas que tengo alrededor. Esa es la motivación que nosotros debemos de tener. Y esa es la motivación que tenía Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ellos dicen que cuando él le dijo, estaréis dispuestos a oír el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué será aquel Dios que os libre de mis manos? Pero en el 18 le dice, y si no, le dice, los muchachos le dicen, y si no, sepa, oh rey, dice, el Señor nos librará. Le dice, pero y si no nos libra, es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad del Señor así lo requiere. Es mejor de padecer haciendo el bien que no haciendo el mal. Es mejor ser abofeteado haciendo el bien, porque si haciendo el mal eres abofeteado o somos abofeteados, pues hoy no los hemos merecido y no lo mereceremos, porque lo que sembramos recogemos. Es una ley que no se puede abolir. Lo que sembramos es lo que vamos a recoger. Pero ellos le dicen, el Señor nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Le dice, el Señor lo hará. El Señor estará con nosotros. Pero si no le place y nos permite de poder padecer, y es mejor de padecer, es mejor de esforzarnos, es mejor de desgastarnos haciendo el bien, porque esto va a traer paz, porque el que siembra para el Espíritu será paz, amén, tranquilidad, reposo, sosiego, calma, bendición. El que siembra para la ley es una ley que no se puede abolir, la siembra y la cosecha, y sus consecuencias son ineludibles y no se puede quebrantar esta ley. Y al que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos las bendiciones del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, fe, templanza. Teniendo estas cosas en nosotros, no nos dejará estar ociosos en cuanto a los frutos que debemos de llevar. Amén. Y tenemos que tocar trompeta, dice, tocaréis alarma con las trompetas, nos dice, tocaréis alarma. Cuando tú tocas alarma, la mejor alarma que puedes tocar es el clamor, es la oración, es la confianza, la mejor manera de tocar trompeta que tú puedes tener. Tocar trompeta en oración contra el enemigo. Como decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mis carnes, para robar mi tierra, para quitar la credibilidad, para robar, hurtar y destruir. Dice, ellos tropezaron y cayeron, porque les he puesto al Señor delante de mí. Por lo cual jamás seré conmovido, por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Así es. Es la mejor manera de tocar trompeta, la oración. La mejor manera de tocar trompeta es equiparnos cuando se toque trompeta, con todo lo que el Señor nos provee para poder hacer la obra del ministerio. Pero sobre todo, lo más importante es la obra que Él puede hacer en nosotros. Amén. Lo más importante, lo que Él logre de perfeccionarnos. Nosotros no podemos por nosotros mismos, ni nosotros nos hubiéramos elegido por nosotros mismos. Haré una obra en vosotros y en vuestro día que a quien se la contare os le retiñirán ambos oídos. Una obra que vosotros no hubierais escogido a vosotros mismos. Yo no me hubiera escogido a mí mismo para estar aquí compartiendo la palabra de Dios, pero el Señor lo ha aceptado como soberano rey que es, y a su manera y a su tiempo.
Amén. Tocar trompeta, como dice. Y cuando salierais a la guerra en la tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis trompeta, tocaréis alarma, dice, tocaréis alarma con la trompeta, y seréis recordados por vuestro Señor, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Bonita promesa, ¿verdad? Cuando salierais, cuando salga, cuando entre, cuando descanse, cuando repose, acuérdate del Señor. Acuérdate. Quita el son de la bocina. Quita el oído tranquilizador y el sonido tranquilizador y agradable. Que eso es lo que es como una dosis de religión y de tradiciones y de costumbres y de rituales. No, quita eso, ¿no? El Señor toca la trompeta para ir al compás, ¿verdad? Al toque, al sonido para que estemos alerta. Primero toca en la fiesta de las trompetas para que el pueblo se despierte, para que el pueblo pueda tener convicción y ser convicto de su pecado. 1:12. Y aquí vemos el propósito de Dios cuando dice que al toque de la trompeta partieron de la esclavitud y fueron trasladados del reino de las tinieblas al toque de la trompeta, al toque cuando fueron y partieron. Y el Señor le dijo: al toque de la trompeta os uniréis, al toque de la trompeta partiréis del reino de las tinieblas, de engaños y de mentiras, a un reino donde seréis trasladados del pecado, de la mentira y del engaño. Y le dice: con gozo que partieron, con gozo que debemos de tener. No hay mayor gozo que haber sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿no? No hay mayor gozo que este. No hay mayor gozo que tener la verdad y hablar la verdad contigo mismo. Y si falla y si cae, presentarte delante del Señor. Abogado tenemos, pero no hay mayor gozo también que conocer y decir, como dice el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído y es poderoso para guardar mi depósito. No hay mayor gozo que este, que aquel que ha sido redimido, como ellos fueron redimidos, como ellos fueron libertados, como ellos fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz de su amado Hijo. Y dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Amén. Así partieron ellos. Al toque de la trompeta partieron de la esclavitud, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado. Y un esclavo no es contento. Pero el que tiene la libertad del espíritu y el libre, este tiene gozo, este tiene alegría, porque ha conocido la verdadera libertad, la que viene del corazón, la que viene del espíritu. Igual que el libre, que puede estar metido en una cárcel, que pondré dentro de vosotros el gozo perpetuo, el cual nadie podrá quitar. No podrá arrebatarlo nadie. El Señor sobre mí. Amén. Amén.